Voy a compartir con ustedes una enseñanza, un mensaje sobre algo que quizás hemos escuchado nosotros con mucha frecuencia. Cuando algunas personas dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón. Entonces el título del mensaje es, ama a Dios con todo tu corazón. Porque muchas veces la gente oye cosas y las repite sin saber lo que está diciendo, sin entender lo que está diciendo. Y el propósito de Dios no es que nosotros nos convirtamos en unos loros, unos cotorros que repitamos las cosas, pero sin saber lo que decimos. Tú pones a hablar un loro y el loro, si tú lo enseñas, él repite todo lo que tú digas, pero ten plena seguridad que él no tiene idea de lo que está diciendo. Bueno, la mayoría de las personas, que es lo que Dios, no nosotros, Dios les llama religiosos. El apóstol Pablo también les llama religiosos. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó allí al Areópago de los griegos? En Atenas, lógico. Y les dijo, he notado que ustedes son muy religiosos, porque ustedes tienen allí una estatua para cada dios. Tenían dioses de toda clase. Y además tenían un pedestal que decía, al Dios no conocido. Si acaso hay uno que nosotros nunca hemos oído hablar, este pedestal le corresponde a ese Dios. Y el apóstol Pablo aprovechó, que es lo que tú y yo debemos hacer, cualquier conversación, a ayudar a las personas. ¿Ves? Pablo le dijo, bueno, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese es el que yo les quiero hablar. Entonces, de eso que ustedes oyen a mucha gente decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pues ellos no tienen idea de lo que están diciendo. Y yo te lo puedo asegurar, porque es más, tú que llevas tiempo con nosotros, pues te vas a dar cuenta que tú mismo hay cosas que no conoces sobre el corazón. Y si nosotros predicáramos sobre el corazón una serie, tenlo por seguro que el año 2014 no alcanzaría los 150 y son 52, 156 mensajes en el año aproximadamente. Pues son 52 semanas, cada semana nuestra trae 3 mensajes, 156 mensajes aproximadamente. Nosotros comenzamos recién aquí la serie sobre febrero 13. ¿Y cuántos mensajes dimos sobre la fe? 139, hasta el 31 de diciembre, porque comenzamos en febrero. Entonces, si nosotros comenzáramos una serie de mensajes sobre el corazón, yo tengo plena seguridad de que las 52 semanas del mes del año 2014 no nos va a alcanzar. Pero como yo no soy el que ordeno los mensajes, sino esperando pues que Dios me ministre para yo ministrarles a ustedes, pues ya ustedes saben que nosotros no practicamos ni predicamos religión alguna. Nosotros no somos religiosos, somos un grupo de personas que estamos aprendiendo a vivir como Dios enseña, y cosas que no se aprende en un día, en un mes, en un año, eso requiere tiempo. Tú y yo sabemos que todas las cosas que requieren tiempo demandan, exigen paciencia y perseverancia. Entonces, voy a invitar a que comenzamos con una lectura. Tú sabes que los martes y los jueves leemos poco más, Hendrich, ahí en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Deuteronomio es un libro que escribe Moisés
Y absolutamente todo lo que está escrito en todos los capítulos de este libro de Deuteronomio es Moisés. Escucha bien lo que te voy a decir. Moisés recordándole a su pueblo, al pueblo de Israel, todas las cosas que Dios les había mandado a ese pueblo. Recordemos que en ese tiempo Dios no trataba con ningún otro pueblo que no fuese Israel. Existían muchos pueblos, naciones ya, y Dios solamente trataba con este pueblito de Israel, al cual lo sacó de la esclavitud que tenían en Egipto, cuando unos 430 años atrás, José, que había sido vendido a Faraón ahí en Egipto, llegó a ser el gobernador de todo Israel, de todo Egipto, perdón, gracias, de todo Egipto, y después se trajo a su padre, que lo había dado por muerto por una tramoya de los hermanitos, con hermanitos así, vaya. Ellos llegaron allí, llegaron 70 personas en total, los 11 hermanos con sus esposas, sus hijos y el viejo Jacob, que Dios más tarde le cambió el nombre por Israel. Bueno, de allí cuando pasaron 430 años, ya esas 70 personas se habían convertido en un pueblo grandioso de aproximadamente unas 2 millones de personas. Entre esas personas había nacido Moisés. Y Moisés, bueno, se convirtió en el caudillo que lo sacó por orden de Dios de la esclavitud. Bueno, entonces cuando llegaron ahí al monte Sinaí, muchos años, mucho tiempo más tarde, Dios comenzó a hablarle a Moisés para su pueblo. A Dios en ese tiempo no le interesaba qué pasaba con los otros pueblos. Él tenía solamente control de ese pueblo para que de ese pueblo naciera no solamente Jesús, sino de ese pueblo incluso antes nacieran los profetas, y de ese pueblo se desprendiera un grupo de personas, judíos, de nacimiento, no de religión, que creyeran en Dios, sin ningún tipo de religión. Y por la fe que tuvo Abraham y por el sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años, nosotros también nos convertimos, nosotros los que queremos creer en Dios, nos convertimos en hijos de Dios por la fe en todo lo que Dios hizo, incluyendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Ok, entonces tenemos que Moisés ahora va a recordarle a su pueblo lo que Dios les había dicho a todos ellos. Entonces leemos desde el versículo 1. Ya está ahí en el monitor. Ok, me ayudan pues. Estos pues son los, escuche, mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, el Dios de ustedes, porque ellos mandó que les enseñase. ¿Quién era el que le enseñaba al pueblo de Israel? Moisés. Porque Dios le hablaba a Moisés. Dios siempre le habla a una persona para que esa persona le hable a un pueblo. Por eso es que Cristo mismo constituye a sus ministros. Dice Efesios 4:11, no lo pongas, Henry, porque ahí solamente pasamos. Dice Efesios 4:11 que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros los constituyó pastores y maestros, como este que te está hablando, para que cada uno de los ministros constituidos perfeccionara a los santos. Los santos no son las estatuas que te ponen en algunas religiones, sino los santos son aquellas personas que, como tú bien sabes, Dios los creó a su imagen, conforme a su semejanza, y más tarde o en aquel mismo tiempo los escogió en Cristo para que fuesen santos y sin manchas. Y más tarde Dios los llama por medio de su evangelio.
Entonces tenemos que Dios en este tiempo le habla no solamente al pueblo de Israel, sino que le habla a gente en todas las naciones o en todos los países de la tierra. Pero recordemos aquí ahora a Moisés hablándole al pueblo de Israel sobre lo que Dios le mandó a él, que Moisés le enseñara ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ok. Trato de ser lo más claro contigo para que no quede nada, y sin embargo, cualquiera de ustedes que no les quede claro, sin ninguna pena, levante su mano, pregunte, dialogue conmigo. Si usted tiene otra idea, expóngala, porque yo solamente voy a hablar en lo que está escrito. Yo no estoy comisionado para inventar algo que no esté escrito. Entonces, Moisés está diciendo, estos son los estatutos, decretos y mandamientos que Dios mandó que les enseñase. Y ahora la preposición para, propósito. ¿Para qué son los decretos? Para ponerlos por obra o ponerlos en práctica. O sea que Dios no mandó a escribir esto para que la gente use la Biblia debajo del brazo, sino que lo que Dios manda a escribir es para que se ponga en práctica. Dice el versículo 2, que esos decretos, esos estatutos y esas leyes que Dios mandó que le enseñase, también es con el propósito de que tengan temor de Dios. ¿Y quién tiene temor de Dios? No el que viene a una congregación, no el que se viste de predicador, sino ¿quiénes? Léemelo. Ahí está escrito, los que guardan todos sus estatutos y sus mandamientos, esos son los que tienen temor de Dios. Una persona puede decir con la boca, yo tengo temor de Dios. Eso no significa que tenga temor de Dios. La evidencia de que una persona tiene temor de Dios, ¿cuál es? Guarde sus mandamientos y sus estatutos. Mira, que yo te mando hoy, mira, tú, tu hijo y tu nieto. Oye, tenemos trabajo. Yo estoy completamente seguro que si a nosotros todos, desde niñitos, nos hubieran enseñado esto, nuestra clase de vida fuese mejor. ¿Sabe por qué? Pues no hubiésemos cometido tantos errores que cometimos. Yo por lo menos no hubiera tenido el pocotón de mujeres con que yo me acostaba. No hubiera tenido hijos con 3 mujeres. Quizá yo fuera un ministro, pues con más avanzado, un ministro que a estas alturas ya pudiera yo, como Dios dice, llegar a la estatura de Jesús y a través mío Dios hiciera milagros, sin tener que manipularlos a ustedes ni engañar a nadie. Pero bueno, como eso llegó muchos años más tarde, después de haber yo nacido, entonces cometí tantos, pero tantos errores, porque cuando uno no conoce de Dios, uno está expuesto a hacer lo que ve hacer en el mundo. Y entonces uno aprende del vecino, del amigo, del compañero, y créeme, tú lo sabes, la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos son malas. La mayoría de las cosas que nosotros aprendemos son malas, en la misma casa. La misma casa, nosotros desde niños vimos también y escuchamos peleas de nuestros padres y volaba el caldero, el plato, el zapato, qué sé yo. Yo sé lo que yo vi volar, no sé tú. Y vimos también, escuchamos unas palabrotas que nosotros no sabía qué significaba eso, pero terminábamos repitiéndolas. Después con los vecinos, después con los compañeros de primaria, después con los de bachillerato. Cuando llegamos a la universidad, pues ya éramos unos licenciados en maldiciones. Y en fechoría, y en vicio, alcohol, mujeres, bueno, cuantas cosas nosotros aprendimos que no provienen de Dios, sino proviene del mundo, proviene de la gente, que cada uno se inventa su forma de ser. Dios no creó nada malo, ni la pólvora es mala, lo que la usan es mal. Ok, entonces tú, tu hijo y tu nieto.
Cada 8 días. Bueno, entonces ya tuviste cómo es el asunto con Dios. Esto es todos los días. Yo no sé por qué la gente no está aquí, porque se dieron vacaciones espirituales. Salieron un rato a descansar de Dios. Y te dice, mira, todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuál es el efecto causado por hacer lo que Dios dice? Vas a llegar a viejo con buena vejez. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, está hablando a un pueblo, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Oye, tenemos hasta ahora dos instrucciones de parte de Dios. Una para tener larga vida y la otra para qué? Nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Entonces, para que a ti y a mí nos vaya bien, debemos aprender a tener temor de Dios guardando sus mandamientos, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica todo lo que Dios nos manda. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. O sea, en el cristianismo no existen los viernes de espeluque. Sí, aquí tú tienes que andar peinadito todos los días. Tienes que andar bien todos los días. ¿Por qué? Porque ahora, el hecho de que tú tengas una relación con Dios no significa que tú no vas a divertirte. Lo que sucede es que las diversiones nuestras nunca deben llevarnos a la perdición. La diversión nuestra nunca debe llevarnos a hacerle daño a nadie, ni mucho menos nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros familiares. Porque tenlo por seguro de que si a mí se me da hoy por ahorcar a Telma, tenlo por seguro que voy a causarle daño a mis hijos, ¿verdad? A la familia de Telma. Imagínate, mi padre diciendo, mira, mi hijo mayor se convirtió en un asesino. Los vecinos, ¿y ustedes qué se dirán? Cada uno de ustedes irá a coger, no, hombre, yo me devuelvo a mi Basile, ¿verdad? Porque si el pastor hizo eso, ¿qué ejemplo les estoy dando? Entonces, cada acción mala que nosotros cometemos, pues es un mal ejemplo que damos para mucha gente, ¿verdad que sí? Eso no significa que hay gente que merezca la muerte. Estoy hablando con la gente que hace daño, ¿verdad? Entonces, ¿vamos en qué versículo? Ok. Vamos en el 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno solo. O sea, hay un solo Dios. Un solo Dios. Que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. En aquel tiempo se manifestaba como Jehová Nishi, Jehová Chiquén, Jehová Shalom, en fin, Jehová el que sana, Jehová el que liberta, Jehová mi bandera, mi estandarte. Cada una de las expresiones o manifestaciones de parte de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, versículo 5. Y de aquí es donde se va a desprender la enseñanza. Amarás a tu Dios de todo tu corazón. Ahora, dime tú cómo tú puedes amar a Dios de todo tu corazón. Lo primero que tenemos que saber es a qué corazón se refiere Dios, ¿verdad? Porque este corazón que late no ama a nadie. Es un órgano de carne que está ahí, que la única función es que lata. El día que deje latir, hasta ahí se acabó la película. Lo único, darle vida. Entonces, así como hay un corazón del cuerpo que le da vida o mantiene con vida al cuerpo, también hay un corazón del alma que le da vida al ser interior de la persona. A ese corazón es el que Dios se refiere. Y entonces tenemos... claro, inmaterial, invisible, es del alma. El alma y el espíritu y el corazón son cosas espirituales, por lo tanto son invisibles, pero existen. Tú y yo somos invisibles en espíritu, en carne no. En carne cada uno tiene su forma de cuerpo, ¿verdad? Dios existe, ¿o no? Pero tú no lo has visto, nadie lo ha visto, porque con estos ojos no se puede ver a Dios. Estos ojos están diseñados para ver las cosas materiales. Ok, ¿vamos bien? Ok. Entonces, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo podemos nosotros amar a Dios sin tener que engañar a la gente diciendo, yo amo a Dios con todo mi corazón. Otros que dicen, yo tengo una fe grande, y cada cual con la boca dice, yo creo en Dios, pero resulta que Jesús dice, este pueblo de labios, de boca, de lengua, me ama, pero su corazón está lejos de mí. El negocio con Dios es con el corazón. Entonces vamos a prestarle atención cada vez que Dios hable del corazón. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Es imposible que tú me vas a decir que estas palabras las vas a guardar aquí dentro, aquí sobre. Tendrás que cada vez que yo te predico, pegar las hojas de la Biblia aquí con un alfiler, después será con un clavo y después no sé con qué será. Entonces no está hablando de este corazón. Eso debe estar claro, ¿verdad que sí? Ok. Entonces estas palabras estarán sobre tu corazón, versículo 7. ¿Qué tienes que hacer tú con esas palabras que están sobre tu corazón? ¿Cómo? ¿Repetíselas a quién? O sea que hoy nos estamos dando cuenta que hay cosas que estamos fallando. Porque si nosotros desde niños comenzamos a tratar a nuestros hijos no van a cometer los errores que nosotros cometimos. Y esa es la idea. Esa es la idea, que la raza, la humanidad tienda a mejorar, no a degradarse como hasta ahora. ¿Tú sabes por qué la humanidad se ha degradado tanto? Por la ausencia del conocimiento de Dios. La gente conoce religiones, muchísimas religiones, estatutos de concilios, conceptos religiosos, doctrinas y mandamientos de hombres, pero las cosas de Dios, los misterios de Dios, son muy pocos los que la conocen. ¿Ves? Y las repetirás a tus hijos, escucha, para que tú veas cuáles son las conversaciones que tú sabes que a mí me gustan, porque tú lo sabes. Por lo menos Jorge, que anda conmigo, lo sabe. El señor Meneses, que qué bonita bermuda trajo hoy, señor Meneses, también lo sabe. Cuando tú estás conmigo, a mí me gusta hablar de esto. Y hablando de esto, nos reímos, hablamos del duende, ¿cómo es? ¿Cómo es, el genio, hablamos del genio, hablamos de tantas cosas y nos reímos, ¿verdad? Nos damos cuenta que venimos fallando y que cada día debemos hacer ajustes y correcciones en nuestra forma de vivir. Entonces hablarás de estas cosas a tus hijos y hablarás de estas mismas cosas estando en tu casa. O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando con nosotros? De que estas palabras se vayan guardando en el corazón. Me anticipo para decirte, el corazón es un área del ser humano que tiene la facultad de guardar todo lo que se recibe por los sentidos, especialmente por el oído y la vista. Entonces el corazón se va llenando de todas las cosas que tú oyes, de todas las cosas que tú ves. Como tú y yo, creo yo, por lo menos voy a hablar de mí, como yo vine a recibir pues muchísimos años después de haber nacido, vine yo a comenzar a recibir la palabra de Dios. Yo duré muchos años recibiendo lo que veía del mundo, lo que oía del mundo. Esto formó en mí un carácter agresivo, formó en mí un carácter fuerte, un lenguaje con una manera de hablar, un volumen alto, un tono grosero, cosa que me ha costado trabajo corregir o he luchado para no mostrar esas, ¿cómo se le llama? Porque eso no es un atributo, esas falencias mías, porque yo comencé a predicar pues y todavía estoy luchando para poder aprender a hablar con un volumen correcto, para aprender a hablar con un buen tono, no solamente cuando esté predicando, sino cualquier cosa que sucede en mi casa o jugando fútbol o donde yo esté, que a mí no me guste, inmediatamente levanto la voz y el tono es salvaje, es agresivo.
Pero usted no es el pastor. Bueno, te estoy diciendo, yo tengo mis luchas. Yo no soy perfecto. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo es que este mensaje tiene que ser para mí de yo aprender a amar a Dios con todo mi corazón. Yo soy el pastor, 23 años en este negocio. Entonces vamos a hablar de las cosas de Dios estando ¿dónde? En la casa y andando por el camino. Donde quiera. Escucha, andando por el camino. El camino es donde quiera que tú vayas. Vas para el Buenavista, vas para tu casa, vas para donde tu abuela, vas para donde la novia, vas para donde tú vayas. En el camino, ¿de qué debes ir hablando tú? De la palabra de Dios. Al acostarte. Fíjate, yo vengo fallando allí porque yo me acuesto viendo televisión para que me dé sueño. Entonces al Dios enseñarme esto, yo tengo que cambiar. Que antes, cuando ya yo tengo que apagar el televisor no, a veces me quedo dormido y el televisor ahí prendido. Quizás el más corrupto de todos ustedes aquí soy yo. Entonces, ¿qué te digo? Al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué tenemos que hablar cuando nos acostamos? Cuando nos levantamos. Cuando estamos en la casa. Y cuando salimos de la casa. Entonces el negocio es en todo tiempo. Para poder guardar esas palabras en el corazón de Dios y darle oportunidad a Dios de que Dios comience a vivir en nuestros corazones. Porque el blanco, hablando no de color, sino del objetivo, como cuando alguien va a hacer un disparo con un arco y flecha o con un revólver, con una escopeta, qué sé yo, a donde lleva allí esa cantidad de círculos allí, se llama blanco. O sea, el blanco de Dios es el corazón tuyo y el mío. A donde Dios apunta es allí, porque allí es donde necesitamos, y tú vas a ver por qué, ¿verdad? Mira, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano. En aquel tiempo, pues, ellos hacían cuadritos y los tenían en sus manos y los leían de vez en cuando. En este tiempo tú no haces eso porque ya tú tienes una Biblia, ¿verdad? Y ahora la tienes en el iPad, en el iPhone. O sea que en lugar de estar mandando tantos mensajes y tanta bobería, aprovecha para leer. Y estarán como frontales entre tus ojos, que te está diciendo, siempre procura estar leyendo la palabra. Ahora escucha, algo que esto sí lo hacía yo sin saberlo. Siempre me gustaba escribir las tareas que me ponían en el colegio, bachillerato, la universidad, y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, aprovecha, si tú comienzas a escribir todo lo de la Biblia, mira, vas a tener buena caligrafía o vas a mejorar la letra. Y vas a mejorar tu ortografía. De eso yo te lo aseguro. Porque una de las causas por las cuales yo tengo una ortografía bastante buena es precisamente porque me acostumbré a escribir todo lo que yo necesitaba en aquel tiempo estudiar. Y las escribirás, que es la idea. Ahora, mirando sobre estas cosas, de escribir, de leer, de hablar, de pensar constantemente en la palabra de Dios, bueno, nosotros tenemos que mirar la razón por la cual Dios quiere que esto suceda en nuestros corazones. Indefectiblemente debemos leer el proverbista, el concepto de que Dios le dio a él para que escribiera, o lo que Dios le inspiró para que escribiera en Proverbios 4, versículo 20, ¿verdad? Y leemos hasta el versículo 23. Cuando aparezca me avisa. Ok. Entonces allí le está hablando el padre al hijo y le dice, hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Porque Dios siempre le habla a una persona para que esa persona le escriba o le hable a los demás. Mis razones. En esta noche, te lo he dicho en repetidas ocasiones, Dios te está enviando unas razones conmigo. Y esas razones que Dios te está mandando a ti conmigo, Dios las tiene escritas. ¿Para qué Dios las tiene escritas? Sencillo. Para que tú sepas que lo que yo te estoy hablando no es invento mío. Y para que puedas leerlas cada vez que Dios te diga que las leas en todo tiempo.
¿verdad? Inclina tu oído a las razones que yo termina al hombre. ¿Por qué? Presten atención. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Viste? Mientras tú no te limpies el corazón, a ti te va a costar trabajo, por mucho que el pastor te obligue, que yo nunca te voy a obligar. Pues si tú vas a una congregación donde el pastor obliga, por mucho que el pastor te obligue, tú le prometes, tú juras, por mi madre que no voy a ver eso. Pero ¿qué va? Tú tratas de hacerlo, pero cuando vienes a ver, estás viendo lo que tú quieres ver. Estás haciendo lo que tú quieres hacer. Salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Ayúdame. Los adulterios. ¿Qué otras cosas salen del corazón? Las fornicaciones. Porque esto es lo que hemos aprendido nosotros, el sistema. Esto es lo que nos enseña. ¿Ves? Los homicidios. ¿Qué más sale del corazón? Hurtos. ¿Qué más sale del corazón? Dime otra cosa. El engaño, ¿de dónde sale? La lascivia, ¿de dónde sale? Lascivia, deseos inmoderados del sexo, ¿verdad? Eso ni podemos hablar aquí porque eso tiene que ser una clase en privado. Lascivia, ¿de dónde sale la envidia? ¿De dónde sale la maledicencia? La soberbia, ¿de dónde sale? La insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y... ¿Por qué contaminan al hombre? Porque de la abundancia de suciedad que tú tengas en el corazón, habla tu boca. Todo el que te oye se contamina. Pero de la abundancia del corazón, de la palabra de Dios que tú tengas guardada, cuando sale no contamina, sino lava, limpia, ¿verdad? Entonces estas son las cosas que contaminan al hombre, lo que uno oye, eso contamina al hombre. Entonces toda la humanidad, ¿cómo está? Contaminada. Toda la humanidad está. Dice el versículo 26 que Dios pondrá un corazón nuevo. Es lo que Dios anda buscando, poner un corazón nuevo. Dice el versículo 27 que Dios, y lo está haciendo, está poniendo su espíritu dentro de nosotros. Se está cumpliendo. ¿Cómo Dios pone su espíritu dentro de ti? Si tú oyes la palabra y la guardas en el corazón. Eso es lo único que te... Mira, yo no puedo hacer nada por ti. Lo máximo que yo puedo hacer es enseñarte, aconsejarte, sugerirte. El resto lo haces tú. Cuando tú haces lo que Dios te dice, Dios hace lo que te ha prometido. Dios está cumpliendo. Por cada palabra que tú oyes, si tú la guardas a través de la oración, si tú la guardas antes de acostarte, si la guardas al levantarte, si la guardas en tu casa, si la guardas en el camino, ¿la vas a guardar dónde? En tu corazón. Entonces Dios aprovecha y tu corazón lo va lavando, tu corazón lo va limpiando. ¿Ves? Que es la lucha. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a ninguno de ustedes que dejen de hacer tales cosas. Yo sí les pido a ustedes más bien, oren, mediten, lean constantemente la palabra de Dios, traten de guardarla en su corazón a través de hablarlas, a través de predicarlas, a través de compartirlas, de enseñarle a sus hijos, de enseñarles a sus nietos. Eso queda guardado. Porque si tú en la universidad te enseñan algo y tú la compartes con todo el mundo, eso se te queda a ti. Entre más hables, más se te queda, más permaneces en ella, más la recibes. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú guardas la palabra de Dios, estás guardando a Dios. Y al tú guardar a Dios, Dios comienza a trabajar. Entonces ahí se aprietan y dicen, no, entonces no. ¿Y para qué Jesús nació de mujer y nació bajo la ley? Para redimir, rescatar a quienes, a los que estaban bajo la ley. ¿Ves? Tú y yo nunca estuvimos bajo la ley, porque cuando tú y yo nacimos, ya la gracia estaba vigente. Dice Juan 1:17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, para que rescatara,
a los que estaban bajo la ley, con el fin de que los que estaban como la ley, como el apóstol Pablo, recibiera la adopción de hijos. Tuvieron que ser adoptados los judíos. Y por cuanto son hijos, ¿qué envió Dios a los corazones? El espíritu de su Hijo. O sea, ¿qué es lo que Dios está mandando ahora, enviando a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu? Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces Cristo o el Espíritu Santo debe irse formando en nosotros, porque nosotros somos hijos. Y somos hijos no porque tú vengas a la congregación. Somos hijos porque Dios, por medio de su palabra, que vive, es viva y permanece para siempre, Dios te engendra de simiente incorruptible, de la manera como engendró a Jesús en el vientre de María, por la palabra que el ángel le habló a María. De la misma manera como Dios engendró a Isaac en el vientre de Sara. A Sara no la preñó Abraham, sino Dios. Sara era estéril. Sara era estéril. Sin embargo, nació Isaac porque cuando Sara le creyó a Dios, Sara quedó embarazada y era una mujer de casi 90 años, que ninguna mujer a esa edad, escuche esto, puede amamantar a un niño. Y el milagro fue tan grande de parte de Dios que tan pronto ella quedó embarazada, incluyéndome a mí, yo, tenemos muchísimas cosas malas todavía en el corazón. Cosas inmundas guardadas en el corazón, ¿verdad? Entonces, cuidar el corazón. ¿Y quién cuida el corazón? Dios mismo. Entre más palabras guardemos, más actúa Dios en nosotros. Porque tú y yo no tenemos la propiedad para cambiar definitivamente. Tú y yo podemos abstenernos de ciertas cosas que sabemos que no nos convienen por un tiempo, pero en cualquier momento reventamos y volvemos a caer otra vez. O sea, ahora vamos a leer en Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Vamos bien? Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? O sea, fíjate que cuando habla de circuncisión, en un tiempo, me toca hablar esto para que explicarte bien la palabra que Dios te está hablando acerca de circuncidar el corazón. En los tiempos de Abraham, después que Abraham le creyó a Dios, Dios le dio la circuncisión como una señal de que ya Abraham había creído. ¿En qué consistía la circuncisión? En tomar el prepucio del miembro viril y cortar ese prepucio que cubre el glande del miembro viril, donde se acumula el sucio. Tú y yo sabemos, y las mujeres que tienen marido, sabemos que allí se acumula el sucio y el olor de ese sucio no es agradable, ¿verdad? No creo que haya nadie que le guste ese olor. Bueno, entonces Dios comienza un trabajo de figura, un trabajo que le serviría más tarde de metáfora, un trabajo que le servía de sombra, de ejemplo, y manda a circuncidar a Abraham y manda a circuncidar a Isaac. Cuando ya existía de ese hombre Abraham, Isaac, Jacob, existía un pueblo llamado Israel, Dios mandó que todos se circuncidaran. Era una sombra, era una figura lo que estaba haciendo, para que más tarde ellos entendieran lo que era la circuncisión del corazón y la razón por qué debíamos circuncidarnos el corazón, para evitar la inmundicia del corazón. ¿Me expliqué? Ok, entonces dice, ¿y circuncidará quién? Jehová tu Dios, tu corazón. Mira, el que circuncida el corazón es Dios, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es seguir los consejos de Dios para circuncidar nuestro corazón. O sea, ¿qué es circuncidar el corazón? Quitarle a nuestro corazón
todo el conocimiento inmundo que hemos recibido, todo lo malo que tenemos allí alojado, de donde salen las malas palabras, de donde salen los malos pensamientos, de donde salen los adulterios, todo sale del corazón. Por eso es que Dios te dice, mira, sobre toda cosa que debas guardar o cuidar, guarda o cuida tu corazón, porque de lo que tú tengas en tu corazón, así va a ser la forma de vida que tú lleves. Eso está claro, ¿verdad? Ok. Entonces ahora dice que Dios mismo va a circuncidar tu corazón. Entonces ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, tú recuerdas que la palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Ok. Hebreos 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva, es viva. O sea, una palabra que tiene vida, no una palabra muerta como cualquier otra palabra, ¿verdad? Y además de que es viva, es que eficaz. Eficaz no significa que es eficiente. Cualquiera es eficiente porque trabaja, pero la diferencia entre el eficaz y el eficiente es que quizás el eficaz trabaja menos pero da más resultados. O sea, la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. O sea, la palabra de Dios nunca te va a fallar en la razón para la cual Dios la está enviando a tu vida. Hebreos 4, versículo 12, ¿verdad? Ok, viva y eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos. Mira, ¿a dónde? Él te va a llevar ¿a dónde? A la circuncisión. Una espada de dos filos. O sea que tú no vas a necesitar un cuchillo con el que cortas el pollo, el pavo, para hacerte la circuncisión del corazón. Porque Dios dice que Él mismo va a circuncidar tu corazón. O sea, le va a quitar el gordo, le va a quitar lo que no sirve, como cuando una persona que cocina está limpiando el pollo, el pavo, la carne, comienza a quitarle todo el gordo y el sucio que tenga. Bueno, eso es lo que hay que hacer con el corazón. ¿Y qué se utiliza? La palabra de Dios, como una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. A ti un cuchillo es un jinsu, te corta el corazón, los pulmones, el hígado, pero el alma no. La palabra de Dios sí logra penetrar hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mira, y la palabra de Dios, ¿qué discierne? Los pensamientos del corazón. ¿Viste? Hay gente, mira, el domingo pasado, una hermana trajo aquí a otra hermana que asiste a una congregación por allá donde hacen vomitar a la gente, sacan demonios, todas esas cosas. Y entonces vino aquí y escuchó el mensaje. ¿Y sabe qué dijo? Ese mensaje era para mí. Porque es que la palabra sabe qué es lo que tú necesitas. Yo no. Yo para yo predicarte un mensaje que tú necesitas, yo tengo que meterme en tu casa y en la casa del otro y el del otro. Entonces ese mensaje se llamaría mensaje miscelánea. Pues tengo que meterle a cada uno un poquito. ¿Ves? Entonces Dios nos está hablando a todos y comencé diciendo que para mí. Por ejemplo, yo antes de quedarme dormido con el televisor, tengo que apagarlo y hablar allí lo que Dios me está enseñando. Ya tú ves. Y cuando me levante, igual, ¿verdad? Ok, las intenciones del corazón. Entonces, la idea que Dios nos está dando es que hay muchas formas de nosotros circuncidar el corazón, de cambiar lo que está allí dentro, la inmundicia, las cosas malas, lo que hemos aprendido de los amiguitos, del barrio, de la esquina, de la discoteca, que han sido cosas malas, tú bien lo sabes, ¿verdad? Ok, el profeta Jeremías, Dios le dice algo en Jeremías 4, te ubicas en el versículo 14. Jeremías 4. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Jeremías 4, versículo 14. Mira,
¿Qué te están mandando a lavar? ¿Tu corazón de qué? De maldad. Oye, le está hablando al profeta. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Para qué? Ahora, tú te puedes imaginar si una persona que no lave su corazón con el mismo elemento con que va a circuncidar su corazón, ¿podrá ser salva? Dime tú. No puede ser salva. Hay mucha gente que es salvo con la boca, son salvos siempre salvos, pero con la boca. Pero entonces ya por lo menos si tú crees en Dios, si le crees lo que Dios te dice, el proceso de comenzar a lavar tu corazón comienza ya. Y no con lo que te diga el pastor, sino con lo que te diga Dios. Lava tu corazón para que seas salvo, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿por qué el corazón? Ya tú sabes que el corazón es un corazón sucio, un corazón inmundo, debido a que nosotros hemos visto y hemos oído muchas cosas malas. Ok, ahora veamos a Jesús hablando sobre estas cosas en Marcos capítulo 7. Deja ver dónde me ubico porque hay bastante que leer y todavía me faltan. Bueno, vamos a abreviar yo te cuento. La tradición de los judíos, de acuerdo a lo que Dios había enseñado, era que ellos tenían que vivir de los lavamientos o las abluciones o los bautismos. Lavamientos, bautismo o abluciones es la misma cosa, que significa lavarse ellos. Entonces, de acuerdo a lo que Dios había dicho como sombra y figura para nosotros, desde la ley de Moisés, era que se debía lavar con agua. Por ejemplo, tú ibas al mercado y cuando regresabas del mercado, si tú hubieras vivido en esa época, te tocaba bautizarte las manos, lavártelas para no contaminar, pero era una regla de higiene. Pero como era Dios quien lo había enseñado, entonces se tomó como una regla espiritual, pero no tiene nada espiritual en que tú incluso comas con las manos sucias. Lo único que te puede enfermar. Si una persona tocaba a un muerto quedaba inmundo, ¿verdad? Entonces tenía que ablucionarse, lavarse o bautizarse. A las mujeres que le llegaba la menstruación no podían ir al templo, porque según la ley las mujeres eran inmundas, incluso, que estos son lo que los sacerdotes, no sé cómo harán en la Biblia de ellos, porque dice que cuando nació el niño Jesús, María, la mamá de Jesús, la que dio a luz a Jesús, no podía ir al templo hasta que no se le suspendiera la sangre producto de un parto. No que fue ni cesárea, ni como dicen los, ¿cómo es, Henry? Lo que, de donde tú estabas. No, pero tú no pertenecías a algo especial. Salesiano. Ok, que Jesús salió como cuando tú pones una lámpara sobre un vidrio y pasa la luz, pero el himen de María quedó intacto. No, eso te demuestra que María no podía ir porque María estaba sangrando propio de una mujer que dio a luz de una forma natural, ¿verdad? Pero todas esas cosas las inventan para mantener a María virgen, ¿verdad? Entonces son cosas que la palabra de Dios, cuando se expone y tú la lees bajo los principios de Dios, te das cuenta que te han engañado, te han manipulado para que tú no conozcas la verdad. Jesús dijo que si tú conoces la verdad, serás libre de cualquier manipulación de los hombres, ¿verdad? Y en esto nosotros no estamos comprometiendo en nada a María, porque hubiera querido yo mismo, siendo hombre, parir yo a Jesús. Si yo hubiera podido, ¿verdad? Porque hubiera quedado Julio Pastor parió a Jesús, hubiera quedado yo ahí, pero como nada más las que paren son las mujeres. ¿Ves? María, una mujer bienaventurada, halló gracia delante de Dios y tuvo el privilegio de traer a este mundo al Hijo de Dios. ¿Ves? Que fue engendrado por la palabra de Dios, pero fue engendrado por la palabra de Dios, no por el semen de José, y cuando le tocó el parto, pues fue un parto natural. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿por dónde iba yo que me descuidé? No, pero estaba hablando de otra cosa.
Exacto, de los lavamientos, de los lavamientos. Entonces el ejemplo era que las mujeres quedaban inmundas según la ley. Ahora tú no vayas a creer que el día que te vea la menstruación, y hablando con las mujeres, tú estás inmunda. ¿Ves? No estás inmunda, no, nada. Esa era una cuestión de la ley de que Dios le dio a Moisés para dejarnos a nosotros una idea de las figuras y sombras que Dios hablaba en aquel tiempo, en lo cual las personas quedaban inmundos y debían lavarse o purificarse con agua. Como ahora nosotros, toda la inmundicia de conocimiento debemos lavarla con la palabra de Dios. ¿Ves? Esa era una figura. Entonces, esos eran los lavamientos, las abluciones. Entonces, los discípulos de Jesús estaban comiendo. Y los fariseos, que eran unos chismosos, ellos estaban pendientes qué hacía Jesús. Y vieron que los discípulos de Jesús comenzaron a comer. ¿Quién sabe qué hambre tenían la gente? Con las manos sin lavarse. Y le cayeron encima. Dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Entonces Jesús le ha dado por respuesta, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino lo que sale, ¿verdad? Y le explica por qué. Entonces vamos a leer ahí. Entonces el versículo 14. Mira, el 13 está mejor, para no leerlo todo. Tú lees todo. 7:13. Entonces, esto es lo que Jesús les está diciendo a los religiosos, a los fariseos. Que ellos invalidan, ¿qué cosa? ¿Con qué se invalida la palabra de Dios? Con la tradición. ¿Quién nos enseña tradición? Las religiones. Dios no. Todas, absolutamente todas las religiones. Las tradiciones. Un testigo de Jehová, un hijo sufre un accidente, se muere, pero no le hacen transfusión. Es una tradición. Eso no es lo que Dios enseñó. Es más, Dios enseñó que la vida del hombre en la sangre está. O sea que si tú no tienes sangre, que le metan sangre porque ahí está la vida. Dice, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido, porque eso es lo que la tradición se transmite, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enseñaron una Pascua que no tiene nada de Pascua y una Navidad, que la gente habla de Navidad y no se dan cuenta que Navidad es natividad, y entonces hacen natilla, celebrando una Pascua con natilla, cuando la Pascua que Dios enseñó había que celebrarla con un corderito asado al fuego, ¿verdad? Con hierbas amargas, con pan sin levadura, y se tomaban un jugo de uvas sin fermentar, que era la Pascua o la cena. Entonces, aquí a nosotros la tradición nos enseñaron la Pascua a celebrarla con pasteles de cerdo y pollo, con natilla y cosas por el estilo, pero eso es tradición, ¿verdad? Porque el primero que se inventó y los demás siguieron haciéndolo. Y nosotros decíamos, felices Pascuas. Yo decía felices Pascuas, yo no tenía idea que era la Pascua. La Pascua es una palabra del hebreo, pachá, que significa pasar por alto el pecado. Y la Pascua fue lo que hizo Jesús allá cuando su pueblo iba a salir. Mira, es que cuando uno está hablando de esto tiene que explicar todo, porque yo no vine aquí a hacer una cátedra de conocimiento. Yo vine aquí a ayudarles a ustedes a que entiendan las cosas que Dios hizo, ¿verdad? La Pascua que Dios festejó no fue otra cosa que Dios le dijo, vea, yo voy a pasar hoy porque ya Faraón tiene que dejar salir a mi pueblo. Yo voy a pasar esta noche y voy a matar a todos los primogénitos. Ya tú sabes que el primogénito es el primer hijo, el que rompe matriz, que rompe matriz, ese es el primogénito. Por ejemplo, Jesús era primogénito, porque María después tuvo otros muchachitos, con José, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que Dios dijo, voy a matar a todos los primogénitos, pero se van a salvar los primogénitos de aquellos que cojan un corderito, lo degüellen, pinten los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pase por allí, donde vea las puertas pintadas, pasará por alto. Esa es la Pascua.
que el corderito se lo tenían que comer a las 3 de la tarde, a la hora que mataron a Jesús. Todas esas eran figuras y sombras. Y el corderito, la sangre esa, debían pintar las puertas. Tanto que la gente debía comerse la Pascua vestido como si fueran a viajar. Por eso es que tú ves que la gente el 31 de diciembre saca maletas. Es una locura. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Era que ya Dios los iba a sacar de la esclavitud que tenían en Egipto. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Ok. Entonces, la Pascua significa eso, pasar por alto. Bueno, entonces miramos nosotros que la tradición invalida lo que Dios manda hacer. Dice, y la has transmitido y muchas cosas semejantes a esta. 14. Y llamando así a toda la multitud, les digo, óiganme todo y entiendan. Y es lo que yo trato, de que lo que yo te hable tú lo entiendas. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pastor, y si yo me como una carne en mal estado me contamina. Es que Dios está hablando de la parte espiritual y la gente lo quiere ver en la parte material. O sea, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Presta atención, que aquí está el meollo del mensaje. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, si alguno quiere entender lo que yo voy a decir, por favor, oiga para que entienda. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, ¿viste? Él les dijo, también ustedes están así sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. La razón, porque no entra en su corazón. O sea, tú te comes un pollo, te daña el estómago, el corazón no. Tú te comes una morcilla hecha con sangre de cerdo, el corazón tuyo queda intacto. El estómago sí sufre y el hígado y te da colesterol y bueno. Mira, porque no entra en su corazón. ¿Dónde entra lo que tú te comes por la boca? En el vientre. ¿Y después a dónde va? No, en tu casa hay letrina, Ángel. La letrina de aquel tiempo, ahora vas al inodoro. Si hubiera estado en Maracaibo hubiera dicho poseta. En Caracas también dicen poseta. Ah, viste, hubiera dicho poseta. Pero es que a veces la gente quiere entender las cosas de acuerdo a su cultura. Porque a ver en la letrina y al tiempo también. Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde entra? En el vientre. Y todo lo que entra al vientre, claro, después que el estómago hace su trabajo, saca los nutrientes, el resto sale. Imagínate, si no saliera de tanto que hemos comido nosotros, la barriga de nosotros llegara a Puerto Colombia. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Por qué? Presten atención. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Viste? Mientras tú no te limpies el corazón, a ti te va a costar trabajo, por mucho que el pastor te obligue, que yo nunca te voy a obligar. Pues si tú vas a una congregación donde el pastor obliga, por mucho que el pastor te obligue, tú le prometes, tú juras, por mi madre que no voy a ver eso. Pero ¿qué va? Tú tratas de hacerlo, pero cuando vienes a ver, estás viendo lo que tú quieres ver. Estás haciendo lo que tú quieres hacer. Salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Ayúdame. Los adulterios. ¿Qué otras cosas salen del corazón? Las fornicaciones. Porque esto es lo que hemos aprendido nosotros, el sistema. Esto es lo que nos enseña. ¿Ves? Los homicidios. ¿Qué más sale del corazón? Hurtos. ¿Qué más sale del corazón? Dime otra cosa. El engaño, ¿de dónde sale? La lascivia, ¿de dónde sale? Lascivia, deseos inmoderados del sexo, ¿verdad? Eso ni podemos hablar aquí porque eso tiene que ser una clase en privado. Lascivia, ¿de dónde sale la envidia? ¿De dónde sale la maledicencia? La soberbia, ¿de dónde sale?
la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y... ¿Por qué contaminan al hombre? Porque de la abundancia de suciedad que tú tengas en el corazón habla tu boca. Todo el que te oye se contamina. Pero de la abundancia del corazón, de la palabra de Dios que tú tengas guardada, cuando sale no contamina, sino lava, limpia, ¿verdad? Entonces estas son las cosas que contaminan al hombre, lo que uno oye, eso contamina al hombre. Entonces toda la humanidad, ¿cómo está? Contaminada. Toda la humanidad está contaminada. En Hechos capítulo 7, el versículo 51. Hechos 7. Versículo 51. Mira, este es Esteban diciendo, duros de cerviz. O sea, le está diciendo gente terca, rebelde, e incircuncisos. O sea, está hablando con gente que no se circuncida, no se limpia el corazón. E incircunciso de oídos. Ustedes, ¿qué hacen? Resisten siempre al Espíritu Santo, lógico. Una persona con tanta inmundicia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que sale de la boca del predicador, la persona no quiere recibirlo. Oído, no porque la persona no quiera, porque lo que tiene en su corazón se opone. ¿Me explico? La persona quiere oír, recibir y hacer, pero la inmundicia que está en el corazón se opone. Y tú oyes una vocecita y dices, todo lo que está hablando ese pastor es paja. ¿Viste? Porque hay algo que se resiste al Espíritu Santo. Salmo 37. Versículo 30, Hendrich. ¿Qué habla la boca del justo? Sabiduría. ¿Y la lengua del justo qué habla? Justicia. ¿Por qué el justo habla justicia y habla sabiduría? ¿Ah? Ahí no está acá en el monitor que ustedes no leen. 30 y 31. O sea, hay una razón por la cual nosotros podemos hablar sabiduría y justicia. Si tenemos en el corazón, ¿qué cosa? Las leyes de Dios. Si nosotros queremos cambiar nuestra clase de vida, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, si queremos ser diferentes a lo que somos y a lo que es la mayoría de la gente, ¿qué debemos guardar? Las leyes de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Eso va a hacer que nosotros hablemos ¿qué? Sabiduría y justicia. Sabiduría y justicia. Voy a terminar porque ustedes están como cansados. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:8, ni lo busques, Henry, vamos a terminar esto rápido. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea, ¿por qué dice bienaventurados los de limpio corazón? Porque solamente los de limpio corazón podrán ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Si tú y yo queremos ser bienaventurados, ¿qué tenemos que hacer con el corazón? Limpiarlo, lavarlo. Y Dios mismo, en Ezequiel 36, versículo 25, Henry. Dios mismo se encarga de eso. Tú y yo estamos viviendo los tiempos proféticos. Tú y yo estamos viviendo el cumplimiento de la profecía, de lo que Dios habló por boca del profeta Ezequiel. Allá en el versículo 25, dice Dios que su palabra la esparcirá como un agua limpia, para limpiarnos, porque Dios es el que nos va a lavar,
de todas nuestras inmundicias. Dice el versículo 26 que Dios pondrá un corazón nuevo. Es lo que Dios anda buscando, poner un corazón nuevo. Dice el versículo 27 que Dios, y lo está haciendo, está poniendo su espíritu dentro de nosotros. ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo Dios pone su espíritu dentro de ti? Si tú oyes la palabra y la guardas en el corazón. Eso es lo único que Mira, yo no puedo hacer nada por ti. Lo máximo que yo puedo hacer es enseñarte, aconsejarte, sugerirte. El resto lo haces tú. Cuando tú haces lo que Dios te dice, Dios hace lo que te ha prometido. Dios está cumpliendo. Por cada palabra que tú oyes, si tú la guardas a través de la oración, si tú la guardas antes de acostarte, si la guardas al levantarte, si la guardas en tu casa, si la guardas en el camino, ¿la vas a guardar dónde? En tu corazón. Entonces Dios aprovecha y tu corazón lo va lavando, tu corazón lo va limpiando. ¿Ves? Que es la lucha. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a ninguno de ustedes que dejen de hacer tales cosas. Yo sí les pido a ustedes más bien, oren, mediten, lean constantemente la palabra de Dios. Traten de guardarlas en su corazón a través de hablarlas, a través de predicarlas, a través de compartirlas, de enseñarle a sus hijos, de enseñarles a sus nietos. Eso queda guardado. Porque si tú en la universidad te enseñan algo y tú la compartes con todo el mundo, eso se te queda a ti. Entre más hables, más se te queda, más permaneces en ella, más la recibes. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú guardas la palabra de Dios, estás guardando a Dios. Y al tú guardar a Dios, Dios comienza a trabajar contigo desde tu corazón. Pero si tú tratas de hacer lo que Dios te dice sin este proceso que Dios te está enseñando, de retener la palabra, de oírla, de leerla constantemente, de hablarla con tus hijos, de hablarlas en tu casa, de hablarlas en el camino, de hablarla con los compañeros, cuando te vas a acostar y cuando te vas a levantar, esa palabra queda en tu corazón. Entonces Dios, dentro de tu corazón, dice ahí el versículo 27, te hace andar en sus estatutos. ¿Estás oyendo? ¿Y estás leyendo? Te hace andar en sus estatutos. Y Dios, además de hacerte andar en sus estatutos, te hace guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién te lava? Dios. ¿Quién te circuncida? Dios. ¿Qué es lo único que tú y yo tenemos que hacer? Leer la palabra. Primero oírla, para saber qué vamos a leer. O sea, tú esta noche sabes qué vas a leer. Porque tú debes tener todas las citas que yo te dije. Esta noche sabes qué vas a leer. Y entonces con la Biblia abierta la lees mientras queda en tu corazón. Después que esta palabra quede en tu corazón, no necesitas abrir la Biblia. Ya tú vas por el camino y tú vas meditando, vas hablando esas palabras. Tú ensayas con tus hijos. Si tienes nietos, con tus nietos. Si no tienes ni hijo ni nieto, con tus vecinos, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tus amigos. En el camino donde quiera que tú vayas. Ahora, yo sé que esto para ti no te gusta. Pero fíjate, el profeta Job, en Job 6, versículo 7, dice, lo que antes yo aborrecía, ahora es mi alimento. Entonces tú tienes que procurar que estas cosas que a ti no te gustan, se conviertan en algo que te gusta. Por una razón, te conviene. Lo que tú aborreces hacer, tú sabes lo que es estar hablando la palabra de Dios en todas las conversaciones que tú tengas en tu casa. Eso debe ser lo más aburridor para ti. Estar leyendo la Biblia, eso debe ser para ti, mejor dicho, como las penitencias que nos ponían a nosotros cuando íbamos a la iglesia, a la religión católica. Vea, Padre, que yo le robé las atajadas a mi mamá, 3 Padres Nuestros. Padre, que yo le cogí punta a la maestra, 17 Ave María. Entonces yo me dormí. Yo me dormí en una ocasión, ¿verdad?
Porque como a mí ni siquiera me prepararon para hacer la primera comunión, sino que yo no sé, yo como que no fui, no sé cómo fue el asunto. La cuestión es que me llevaron a confesarme y entonces yo no sabía ni qué decir. Y dije, padre, yo no le miento la madre a nadie. Y yo me acuerdo, tenía 7 años. Padre, yo no le robo las tajadas a mi mamá. Padre, yo no le cojo punta a la maestra. Dice el padre, vea, usted me va a decir lo que no hace o lo que hace. Entonces me tocó a mí a ver qué inventaba yo para decirle, porque yo no sabía cómo era el asunto. Pero la verdad, yo me acuerdo que me pusieron a rezar el yo pecador ese del golpe aquí, y llegó un momento que yo me quedé como dormido, yo no sabía ni cuántos padres nuestros. Yo decía, Señor, perdóname, yo no sé, ya yo... ¿Viste? Y de ahí le cogí fastidio a la oración, porque la oración me la enseñaron como una penitencia, no como un deleite. Entonces, en el Salmo 103 dice que, Salmo 112, dice que si nos deleitamos en gran manera en los mandamientos de Dios y en la oración, nuestra descendencia será poderosa, nuestra generación será bendita, bienes y riquezas habrá en nuestra casa, nuestra justicia permanece para siempre. Entonces yo sé que estas cosas no, imagínate lo aburrido que tú te debes sentir en el trabajo hablando siempre de esto y la gente te va a molestar, pero es Dios que te está diciendo, ¿verdad? Bueno, terminamos allí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Versículo 1. Y ahí terminamos. ¿Ya está, Hendrich? Ok. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se distingue del esclavo, aunque sea señor y amo de todo, sino que el heredero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. O sea, Pablo está hablando de niños como figura. O sea, niño, una persona que no conoce nada de Dios, es como un niño. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, esta aclaración la hace el apóstol Pablo porque mucha gente dice, es que yo me tengo que echar agua en el bautismo porque Jesús se bautizó. Jesús cumplió unos ritos de la ley porque él nació como judío bajo la dispensación de la ley. Él no nació bajo la dispensación de la gracia. Entonces, si a usted le dicen, es que yo tengo que bautizarme porque Jesús se bautizó, usted le dice, entonces debe circuncidarse el prepucio del miembro viril porque Jesús también se circuncidó. ¿Viste? Entonces ahí se aprietan y dicen, no, entonces no. ¿Y para qué Jesús nació de mujer y nació bajo la ley? Para redimir, rescatar ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley. ¿Ves? Tú y yo nunca estuvimos bajo la ley, porque cuando tú y yo nacimos, ya la gracia estaba vigente. Dice Juan 1:17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, con el fin de que los que estaban como la ley, como el apóstol Pablo, recibiera la adopción de hijos. Tuvieron que ser adoptados los judíos. Y por cuanto son hijos, ¿qué envió Dios a los corazones? El espíritu de su Hijo. O sea, ¿qué es lo que Dios está mandando ahora, enviando a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu? Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces Cristo o el Espíritu Santo debe irse formando en nosotros
porque nosotros somos hijos. Y somos hijos no porque tú vengas a la congregación, somos hijos porque Dios, por medio de su palabra, que vive, es viva y permanece para siempre, Dios te engendra de simiente incorruptible, de la manera como engendró a Jesús en el vientre de María, por la palabra que el ángel le habló a María. De la misma manera como Dios engendró a Isaac en el vientre de Sara. A Sara no la preñó Abraham, sino Dios. Sara era estéril. Sara era estéril. Sin embargo, nació Isaac porque cuando Sara le creyó a Dios, Sara quedó embarazada y era una mujer de casi 90 años, que ninguna mujer a esa edad, escuche esto, puede amamantar a un niño. Y el milagro fue tan grande de parte de Dios que tan pronto ella quedó embarazada, sus pechos comenzaron a formarse para poder alimentar a Isaac, ¿verdad? Y el caso de María también. Jesús fue engendrado en el vientre de María por la palabra que Dios le puso al ángel en la boca para que le llevara el mensaje a María. Y ustedes, cada mensaje que reciben aquí, el día que lo reciban por primera vez, ese día Dios los engendra. Yo tengo que llamarte, pasa al frente, haga esta oración, repita conmigo: Padre, yo digo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y ahora, Padre, te ordeno que escribas mi nombre en el libro de la vida. Eso es religioso, eso es falso. Usted va recibiendo, primero usted es engendrado por la palabra, y después que usted es engendrado por la palabra como hijo de Dios, en cada mensaje usted recibe el Espíritu para que Cristo, el mismo Espíritu que estaba en el Hijo de Dios, usted lo reciba también. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces ya usted sabe por la razón por la cual usted tiene que guardar su corazón, porque la vida de usted está conforme a lo que tiene en su corazón. Pero si usted logra guardar en su corazón, a usted nadie tiene que obligarle: no quites, no veas, no haga, sino que la misma palabra que tú guardas en el corazón es la que Dios aprovecha para hacer que tú no seas adúltero, no seas pornógrafo, no seas mentiroso, no seas asesino, no seas fornicario, no seas alcohólico, no seas drogadicto. Lo único que te va a quitar eso, ¿qué es? Dímelo tú. La palabra de Dios, ¿dónde? En tu corazón. Y esa palabra tienes que guardarla leyéndola constantemente, de día, de noche, al acostarte, a levantarte, en tu casa y fuera de tu casa. Bendecido.